Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, toda mujer, toda hermana en Cristo. Muchísimas gracias. Se los agradezco de corazón. Mi nombre es Grace González y te doy la bienvenida a un programa más, Mujer para la Gloria de Dios, a través de este ministerio radial Vida Nueva, ap.com. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Mujer, vamos a hablar de un tema muy importante como todos los sábados, ¿verdad? Pero mira, cada día vamos evolucionando. Esa es la evolución que el Señor quiere para nosotros, el ser humano. Evolucionar cada día en lo espiritual, aprender cada día, interesarnos cada día más en su palabra, en esa revelación, en ese misterio que hay ahí en su palabra, aquí en la Biblia. En este programa yo cada sábado te voy a estar invitando para que le pidas al Señor fortaleza para que Él ponga el anhelo, el interés en tu corazón de aprender, de ponerte a leer su palabra y aprender a ser mejor persona, a ser mejor mujer, a ser esa mujer de Proverbios 31:30, esa mujer temerosa de Dios. Y bueno, esa es la intención del Señor al usar este programa Mujer para la Gloria de Dios. Esa es la intención del Señor, usando a toda sierva, a toda mujer que se disponga para hacer la voluntad del Señor, que ponga ese granito de arena para levantar a muchas mujeres, para que todas juntas seamos como esa mujer de Proverbio 31:30, esa mujer temerosa de Dios. El tema de este sábado es mujer en la iglesia primitiva. Mira, nada más el Espíritu Santo es el que puede traer esa transformación, ese cambio en nosotros como mujeres, en toda persona. Pero este programa está dirigido a ti, mujer, por eso es que yo me dirijo a ti mujer, seas convertida, seas inconversa. Este programa, estos temas son de parte de Dios para ti. Vamos a comenzar primeramente por hablarte sobre el orden de Dios. El orden de Dios es Dios, es la familia y es la iglesia. El Señor no quiere que tú te intereses primeramente en los asuntos de la iglesia, que tú seas una mujer que te la pasas metida en la iglesia, que atiendes todas las cosas, todo lo relacionado con la iglesia, con tu ministerio. No, es primeramente poner al Señor al frente y luego a la familia. Entonces ese es el interés del Señor. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra en Génesis capítulo 1 versículo 22. Ahí el Señor nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Así que tanto el hombre como la mujer fueron creados con la capacidad de reflejar la personalidad de Dios. Y a pesar de que nosotros, el hombre y la mujer, tenemos una constitución física y emocional diferente, nuestro Creador nos encargó las mismas responsabilidades, nos dio los mismos derechos al hombre y a la mujer. El Señor nos hizo del mismo valor. Ahorita, hoy en día, estamos mirando muy duro, muy fuertemente, sobre todo en las iglesias, la mujer no puede hacer nada. La mujer no puede hacer nada, la mujer, no todas las iglesias le dan libertad a la mujer de predicar. Mira, en este programa yo jamás te diré a ti, mujer, que tú eres más que el hombre, jamás. Ni jamás yo podré decir que yo estoy apoyando el feminismo, que estoy apoyando el libertinaje que podemos ver hoy en día en la mujer. No. En este programa te estamos hablando a ti, mujer, que quieres disponer tu corazón, que ya lo has dispuesto al Señor para que te convierta en esa mujer de Proverbios 31:30, esa mujer temerosa de Dios. A esa mujer es que le estamos hablando, porque para eso el Señor nos llamó,
para hablarle a esta mujer, y es a ti a quien yo te estoy hablando, mujer, cada sábado en este programa. Es a ti, mujer, que ya no quieres seguir llevando esa vida que has llevado en el pasado, que tú necesitas ese cambio que nada más el Señor lo puede hacer. Es a ti a quien te estamos hablando, es a ti, mujer. Entonces, bueno, como dice en Génesis, en el versículo 1, capítulo 22, el Señor nos hizo iguales a los dos, con el mismo valor y las mismas responsabilidades. Como dije, ahorita estamos mirando muchas cosas muy diferentes. Estamos regresando a la senda antigua. Mira, seguramente si hay varones mirándome, escuchándome, se van a oponer a lo que se habla en este programa. Se van a oponer. ¿Por qué? Porque se han dejado llevar por el versículo donde el apóstol Pablo habla. Mira, ahorita hay mucho machismo, lo voy a decir así. Hay mucho machismo en los varones, en las iglesias. Muchos que se dicen cristianos, y la palabra de Dios es el que nos ha traído libertad a nosotras las mujeres. Es la palabra de Dios, no es el hombre. Entonces, mientras la mujer esté siendo obediente a Dios, esté predicando, esté haciendo discípulos en las naciones, sin dejar sus responsabilidades en el hogar, como atender a los hijos, atender al esposo, atender la casa, entonces el Señor se agrada contigo, mujer, si lo estás haciendo de esa manera. Ahorita se predica mucho con el versículo de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 12, donde dice el apóstol Pablo, dice: yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre hombres, sino que permanezca callada. Muchos sabemos que el apóstol Pablo no le está hablando a la mujer en general, les está hablando a las mujeres de ciertas iglesias como la iglesia de Corintio y de Éfeso. A esas mujeres es a las que le estaba hablando por el desorden que había entre las mujeres. Ahí había mujeres en ese tiempo que las mujeres se rapaban el cabello. Entonces, por eso el apóstol Pablo también menciona el velo, menciona el cabello. Entonces, a esas mujeres es a las que el apóstol Pablo les estaba hablando, pero no está hablando en general. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 3 al 5, el apóstol Pablo reconoce que Eunice y Loida, madre y abuela de Timoteo, le enseñaron la palabra de Dios. Ellas, esas dos mujeres, madre y abuela de Timoteo, del joven Timoteo, ellas fueron las que le enseñaron, las que lo instruyeron en la palabra. Y aquí el apóstol Pablo se agrada. Entonces son dos temas que se contradicen, ¿no? Como varios en la Biblia. Jesús es otro de los temas que yo quiero hablar, desviándome un poquito, ¿verdad? Pero estamos hablando de la mujer en la iglesia primitiva. También he mirado que mucha gente está en contra del diezmo. Mira, si tú consideras que diezmar es ir en contra de Dios, bueno, que el Señor sea el que nos juzgue. Es que el Señor sea el que juzgue nuestra ignorancia por querer ser obedientes a Él. Si tú no estás de acuerdo en el diezmo, está bien, se respeta, pero tenemos que dejar que los que quieran diezmar lo hagan, porque el Señor se agrada con el dador alegre, dice su palabra. Entonces nosotros no podemos estar en contra de las personas. Si lo quieren hacer, está bien. Si no lo quieren hacer, pues hay consecuencias. Y dicen que el Señor Jesús no necesitaba el dinero, que porque Él no diezmaba. El Señor Jesús, gloria a Dios, vivió en la época de la iglesia primitiva.
donde reinaba el amor, la armonía, la unión. Todo era para todos. Todo era para todos. Ahí no había nada de que esto es mío, que esto es tuyo. No, nada de eso. Entonces, ¿tú crees que había necesidad de que el Señor les hablara sobre el diezmo? Ahora hay un versículo, Mateo 23, 23. Ahí el Señor también es claro. Él menciona las especies como el eneldo, el comino, la menta, porque eran cositas pequeñitas. Y les dice a los fariseos religiosos, les dice, ellos nada más cumplen con lo poquitito, con lo facilito quieren cumplir, pero no con lo grande. Entonces el Señor le dice que es necesario cumplir con lo más pequeñito, sin dejar de hacer aquello que es lo más grande para Él. Es lo mismo que en el versículo donde el Señor nos habla de Marta y de María, las hermanas de Lázaro. También ahí, no sé si lo has leído, pero el Señor, Marta se acerca al Señor y le dice, dile a María que me ayude a la cocina. Pero el Señor se agrada con que nosotras como mujeres dispongamos nuestro corazón para estudiar su palabra. Imagínate qué hermoso hubiera sido que a mí me hubiera tocado estar sentada a los pies de mi Señor Jesús cuando Él estaba predicando de la palabra. Qué bendición tan grande que le tocó a María. Pero Marta se afanaba en el quehacer. Entonces son de las cosas que el Señor hace diferencia. Nosotros tenemos que hacer las cosas que le agradan al Señor. Quiero compartir contigo sobre el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Tú crees que nada más cuando sucedió eso en el día de Pentecostés? Porque también es otra de las cosas que he leído que los varones escriben por ahí en los grupos cristianos, que ahí en el día de Pentecostés, donde fue el derramamiento del Espíritu Santo, donde estaban los 120, que no había mujeres ahí, que no había mujeres. Entonces, ¿en serio se cree que nada más el derramamiento del Espíritu Santo fue nada más sobre varones? Entonces, ¿qué me dices en la palabra? En el libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces aquí la palabra está bien clara. Es sobre el varón y sobre la mujer el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que muchos varones, diciéndose cristianos, digan que en el día de Pentecostés, donde fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120, no había mujeres? Entonces, cuando nosotros no leemos la palabra con revelación del Espíritu Santo, se nos es bien fácil hablar así nada más, por encimita, así nada más de los versículos bíblicos, sin buscar esa revelación del Espíritu Santo, sin buscar ese misterio que hay aquí en la Biblia, para todos aquellos que disponen su corazón y leerlo de la manera que el Señor quiere que lo leamos, de la manera que el Señor quiere que nosotros leamos su palabra, que leamos la Biblia. Bueno, vamos a compartir otro versículo que mucho después de que el profeta Joel habló aquí, profetizó. Vamos a leer en Proverbios. No, ese no es el versículo, perdón, ese no es el versículo que quiero compartir. Te voy a compartir otro de los versículos muy interesantes, muy importantes para nosotros. Otro de los versículos que yo me sorprendí cuando yo leí son versículos que se contradicen.
En primera de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 14 y 15, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora vamos a leer en Lucas en el capítulo 11, el versículo 27-28. Dice, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a leer en Romanos 12, en el versículo 17. Dice, es donde en el encabezado dicen Adán y Cristo. No dice Eva y Cristo. El versículo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate, vamos a ver la diferencia que hay en estos versículos. En primera de Timoteo dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí dice, Adán no fue engañado. Aquí está diciendo que fue Eva. Pero en Romanos, capítulo 12, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en el encabezado dice Adán y Cristo, no dice Eva y Cristo. Entonces yo me puse a pensar, entonces, ¿qué pasa aquí? Es el hombre el que se está contradiciendo. Es el hombre. Sí, es verdad que los siervos de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Si al principio de la creación, el Señor hizo a varón y hembra y los hizo con las mismas responsabilidades, los hizo con el mismo valor, eso fue antes del pecado. Pero después del pecado, es tanto el peso que cae sobre nosotras las mujeres, que aún los siervos de Dios se contradicen. Vamos a seguir leyendo más. Vamos a leer en Génesis 2. Vamos a leer Génesis 2. Ay, Señor, Padre Santísimo, toca corazones, Padre precioso. Toca corazones, Señor. Génesis 2, del 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Si te das cuenta, aquí todavía Eva no existía. Cuando el Señor le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva no estaba con él. Por lo tanto, Eva no sabía de esa orden de Dios y fue presa fácil del enemigo. Aquí la orden se le dio a Adán y no cuidó a su esposa, no la protegió. Entonces, a partir de ese pecado, es que ahorita la mujer todavía seguimos pagando ese pecado, nosotras solas, la mujer. ¿Por qué? Pues porque no podemos ejercer libremente. Para gloria de Dios, no todos los pastores son iguales.
nuestro pastor que tiene revelación del Espíritu Santo, que tiene discernimiento, él puede entender quiénes son esas ovejas, quién es su iglesia que él está pastoreando. Entonces, por ejemplo, si mi pastor sabe quién soy yo, él me conoce mi actitud, entonces él me va a dar esa libertad que ya el Señor Jesús me dio muchos siglos atrás. Ahorita es el hombre, tristemente. Hay un versículo que dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahorita, tristemente, el mismo hombre está separando al hombre de Dios, o a Dios del hombre. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con tanta religiosidad, hablándonos en todo momento del versículo de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 12. Predican mucho. Cualquier varón en los grupos cristianos, cualquier varón, sea cristiano o no cristiano, o convertido o inconverso, siempre va a estar en contra de la mujer y siempre usa ese versículo. Pero es que tienen que entender que este versículo no es contra toda la mujer, no generaliza. Aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo a ciertas iglesias, a las mujeres de esas iglesias, por el desorden que había ahí, por todo lo que las mujeres estaban haciendo, pero el apóstol Pablo no nos estaba hablando a todas. Vamos a seguir. Fíjate, optar por defender a la mujer y a todos los excluidos convirtió al Señor Jesús en una persona escandalosa en su época restringida y religiosa. En Lucas, en el capítulo 7, de versículo 36 al 37, nos habla de una mujer que entró y le ungió los pies al Señor Jesús. Y los religiosos empezaron a decir, pues él no es verdad que es profeta, porque si lo fuera, supiera qué tipo de mujer es ella. Pero el Señor todo lo sabe, el Señor sabía quién era ella, y aún así le permitió a una ramera tocarle sus pies. Aún siendo una ramera, el Señor lo sabía. ¿Qué pasó en el hermoso capítulo, versículos donde habla de la mujer del flujo de sangre? También ella era impura. De por sí no se podía hablar con la mujer, mucho menos que fuera impura. Entonces ella le tocó el borde del manto cuando el Señor Jesús iba pasando. Y el simple hecho de tocarle el manto al Señor Jesús, ella fue sana, por fe ella fue sana. Pero era un escándalo, ¿cómo el Señor Jesús iba a dejar tocar por una mujer impura? Aparte de ser mujer, todavía impura. ¿Qué pasa en el versículo donde el Señor Jesús se atreve a hablar con la mujer samaritana? Una mujer que había tenido varios maridos. Los apóstoles lo miraron hablando con una mujer de Samaria, una mujer de un pueblo, de creencias diferentes a la de los israelitas. Pero los apóstoles no se atrevieron a consultar al Señor. ¿Por qué estás hablando con una mujer y menos samaritana? Entonces el apóstol Pablo, que no conoció personalmente al Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo fue escogido como apóstol después de que el Señor Jesús ascendió. Aún así, el apóstol Pablo entendió el mensaje de la libertad a la mujer.
aún viviendo en unas épocas muy dificilísimas, Él era Dios y Él podía hacer lo que Él quería. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo del 1 al 6, nos habla de Ananías y Zafira. Si has leído la historia, ellos se quedaron, era una pareja que se quedaron, pertenecían a la iglesia primitiva, pero ellos, ahí todo era de todos. Allí reinaba el amor, la armonía, la unidad, todo era de todos. Entonces ellos vendieron un terreno, pero decidieron no entregar todo el dinero completo, se quedaron con una parte. Pues, ellos creían que a Dios lo iban a engañar. Entonces, pues el Señor los mató, por eso que hicieron ellos. Entonces, en cambio, en Hechos, en el capítulo 4, versículo 35 a 37, nos habla de Bernabé. Él hizo todo lo contrario. Él vendió su propiedad y todo el dinero lo entregó, lo puso en las manos de los apóstoles, porque sí era. ¿Tú crees que había necesidad de pelear por el diezmo? El Señor Jesús no tuvo necesidad. El Señor Jesús enviaba a los discípulos a evangelizar, a predicar su palabra, pero Él les decía que no tenían que llevar nada, ni siquiera una muda de ropa. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús confiaba en la gente. La gente daba toda la provisión, todo lo que los apóstoles necesitaban, y el Señor Jesús lo sabía. Por eso ahí no había necesidad. Y ahorita, hoy en día, vemos mucho eso de que el Señor Jesús no necesita tu dinero. El Señor Jesús no pedía diezmo. El Señor Jesús no tenía necesidad. No tenía necesidad porque le tocó vivir en una hermosa época de la iglesia primitiva. Ahorita, me gustaría muchísimo ver, pero que todos pusiéramos ese granito para que regresara la iglesia primitiva. A mí me gustaría, yo anhelo que eso pasara, ¿sabes? Estamos regresando a la senda antigua. Estamos regresando a lo que fue el principio. El Señor nos creó iguales a los dos, al hombre y a la mujer, no nos hizo diferentes. El Señor Jesús le dio ese lugar, ese valor a la mujer, porque Él estaba siempre dispuesto a obedecer al Padre. Él vino a cumplir todo aquello para lo que el Padre lo envió. Lo podemos leer en Juan, en el capítulo 8, versículo 29. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Tú crees que el Señor Jesús, al tener esa comunicación, esa relación, ese acercamiento a las mujeres, ¿tú crees que si no hubiera sido algo que le agradaba al Padre, Él lo hubiera hecho? Aquí lo dice el Señor bien claro, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces tú no te has preguntado, tú varón que nos estás mirando, tal vez estés aquí escuchando, gloria a Dios y muchísimas gracias. Sea para bien o sea para mal, muchísimas gracias por darte ese tiempo de escuchar y de ver este video. Pero tú te has preguntado que ese valor que el Señor Jesús nos dio a la mujer, ese acercamiento que tuvo con la mujer, el Señor Jesucristo, ¿tú crees que si no le agradara al Padre, Él lo hubiera hecho? No lo hubiera hecho, pero lo hizo. Lo que significa que para Dios Padre, para Jehová de los ejércitos, es agradable y es complaciente que el Señor Jesús nos dio poder, autoridad, nos dio libertad a la mujer. Pero vuelvo y te repito, mujer, este programa no es para apoyar el libertinaje o el feminismo. No es para apoyar a aquella mujer que dice, yo no necesito a un hombre, yo lo puedo hacer sola. No es para esas mujeres. No es para ti, mujer. Discúlpame, pero no es para ti. Y si tú, varón, así lo has entendido, también discúlpame, pero no es así.
para gloria de Dios, este programa, Mujer para gloria de Dios, es para toda aquella mujer que quiera ser transformada por el Espíritu Santo, que es el único que puede traer ese cambio, esa liberación, esa transformación en ti. Es para ti, mujer, que quiere ser levantada por Dios, como la mujer de Proverbios 31:30. Es para ti, mujer temerosa de Dios. Es para ti. No es para hacerte creer que vales más que el hombre. No, no, no. Hay un orden. Hay un orden de Dios. Dios es la cabeza, es el sacerdote del varón. El varón es la cabeza y es el sacerdote en el hogar y es la cabeza de la mujer. Nosotros la mujer debemos de someternos a aquel hombre que está sometido a la obediencia, a la santidad a Dios. Ahorita tristemente también muchos se confunden con esa palabra donde se dice que la mujer debe estar sometida al hombre. No a todo hombre, no a todo hombre. Discúlpame, varón, pero no es a todo hombre. Ahorita hay casos de hombres muy machistas que no dejan ni asomar a su esposa ni por la ventana. No la dejan salir. Eso es extremadamente diferente al plan de Dios. Son esposos alcohólicos, son esposos adúlteros. Y a unos así le exigen a la esposa que quiere ir a la iglesia, que quiere ir a aprender de la palabra de Dios. Aún así le dicen a la mujer, es que Dios dijo en la Biblia que tú debes de estar sometida a mí. No, así no es. Tenemos que abrir el entendimiento y tenemos que pedir al Señor que sea Él el que nos guíe. Así no es, varón. Ni yo estoy aquí frente a estas cámaras para decirle a la mujer que así es, porque así no es. Estaría yo yendo en contra de la palabra de Dios. Estaría yo yendo en contra del orden de Dios, de lo que el Señor nos habla aquí en la Biblia. Este programa no es para hacer eso, varón, no es para poner a la mujer en tu contra. Este programa, varón, es para poner nuestro granito, porque el Señor nos ha enviado. Es para poner nuestro granito, para hablarle a esa mujer tuya la palabra de Dios, para hablarle a esa mujer tuya que el Señor quiere levantarla, pero levantarla como una mujer temerosa de Él, una mujer obediente a Él, una mujer en santidad a Él. Para eso es este programa, varón. Si a ti te parece que es diferente, está bien, yo respeto. Pero yo sé a dónde Dios me mandó y yo sé qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Bueno, para la gloria de Dios, para eso es este programa. Vamos a seguir compartiendo más versículos. Fíjate, el Señor Jesucristo nunca excluyó a la mujer y enseñó que los hombres tenían que controlar sus deseos carnales y tratar a la mujer con respeto. Y lo podemos leer en el libro de Mateo 5, en el versículo 28, donde dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesucristo no estaba de acuerdo con la idea rabínica tan común de que solo los hombres podían divorciarse y que la mujer no. Lo podemos leer en el libro de Mateo 19 y en los evangelios. ¿Por qué el Señor habló sobre el divorcio? Porque antes solamente el varón podía dar carta de repudio, o sea, carta de divorcio. Solamente el varón lo podía hacer. Pero el Señor Jesús vino y cambió. Mucha gente dice, es que el Señor Jesucristo vino y abolió las leyes. No, el Señor Jesús vino a hacerlas cumplir. Y de hecho, si tú lees la Biblia, las responsabilidades que el Señor nos dio son más pesadas que las que el Dios Padre le entregó a Moisés.
El Señor Jesucristo nos exige más. Entonces, ¿por qué el Señor nos habla sobre el divorcio? Aquí Jesús, al poner al esposo bajo las mismas obligaciones morales que la esposa, elevó el nivel y la dignidad de la mujer. Por eso ya el hombre, ya no nada más el hombre se podía divorciar, nada más el hombre se podía divorciar. Y no estoy diciendo con eso que la mujer sí lo puede hacer, no, sino que al Señor poner esas obligaciones morales, al hablar sobre eso, el Señor lo hizo para los dos. Puso las cosas duras y difíciles para los dos. Ya no les dejó fáciles las cosas nada más a los hombres y a las mujeres difíciles. Vamos a seguir compartiendo contigo más versículos. Mira, yo me sorprendí, ¿sabes cómo hay tantos versículos a favor de la mujer? No nada más en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Muchísimos, ¿sabes? Yo me sorprendí. Entonces dije yo, ¿por qué tanto crítica? ¿Por qué tanto juzgar? ¿Por qué tanto condenar a la mujer? ¿Será que no leen la Biblia? Porque eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros hablamos lo que alguien más nos dijo sobre la Biblia. No, nosotros mismos tenemos que leerla, escudriñar la palabra y pedir que sea el Espíritu Santo que nos hable la verdad del Evangelio. Tal vez tú te has preguntado si la mujer fue creada inferior al hombre. ¿Tú alguna vez te has preguntado por tantas cosas que vemos? ¿Te has preguntado alguna vez, Señor, nosotros somos creadas inferiores al hombre? Así nos hizo el Señor. Nos ama tanto el Señor que nos hizo inferiores al hombre. No fue el Señor. Primeramente fue el pecado. Pero hoy en día, el mismo hombre usa ese pecado para quitarnos valor a la mujer nada más. A la mujer nada más, cuando la orden que el Señor, que Dios Padre dio de no probar del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue una orden que se le dio a Adán. Eva aún todavía no existía. Entonces, culpables de pecado fue Adán y Eva, y de ahí todos somos pecadores. Entonces, ¿quiénes somos algunos contados para estar sobre los demás? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo para decirle a alguien, tú no sabes nada de la palabra, yo sé mucho? ¿Quién soy yo para decir eso? No, hermana, no. Mujer que nos estás escuchando, no es así. Nadie sabemos más que nadie. La humildad siempre debe ir al frente, la humildad y el amor al prójimo, la misericordia y el perdón. Y decirle, Señor, yo soy la más humilde de tu sierva y estoy aquí frente a ti porque yo quiero aprender más. Dame sabiduría y conocimiento bíblico para predicarte a ti, para representarte a ti aquí en la tierra. Yo no puedo decir, yo ya sé, ya llegué al límite que Dios quiere. No, a mí me falta mucho. Y sabes, yo anhelo, yo tengo una pasión, tengo un hambre por aprender cada día más de la palabra. El Señor lo sabe, y todos los días me enseña algo nuevo de su palabra. Mira, mujer, hay tanto que hablarte, hay tanto que tú debes de aprender. Hay tantos versículos bíblicos aquí a favor de la mujer. Tienes que comenzar a leer la Biblia. Pídele dirección a Dios. Tenemos que pedirle dirección a Dios.
Fíjate, desde un principio, desde el Antiguo Testamento, el Señor siempre tuvo a la mujer, siempre tuvo a la mujer en sus planes. En Éxodo, en el versículo 20, capítulo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Éxodo 21, 15 dice: el que tiene a su padre y a su madre, el que tiene a su padre y a su madre, no, el que hiere, perdón, el que hiere a su padre y a su madre morirá. El que hiere a su padre y a su madre morirá. En Éxodo, en el capítulo 21, en el versículo 22, fíjate, hasta el Señor, hasta Jehová de los ejércitos, defiende y pone leyes a favor de las mujeres embarazadas. En Éxodo, en el capítulo 21, versículo 22. El Señor Jesucristo eliminó la opresión y nos dio libertad, mujer, nos dio libertad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la gran diferencia que hay ahí. Quiero leerte otro de lo que también palabras que quiero compartir contigo. Mira, en la iglesia primitiva se hace realidad el proyecto de Dios: restaurar las relaciones de equidad entre hombres y mujeres según el propósito original de la creación antes del pecado. Ahí en la iglesia primitiva es que se hace realidad el proyecto de Dios, como fue su plan desde el principio, en Génesis, antes del pecado. Ahí en la iglesia primitiva se pudo ver la libertad, las relaciones de equidad entre hombres y mujeres. Fíjate, las mujeres reciben los mismos dones y ministerios y el Espíritu Santo no hace distinción de género. Pon mucha atención aquí. Ojalá que puedas mirar el video después para que apuntes, porque son tantos versículos que estoy compartiendo contigo. Las mujeres reciben los mismos dones y ministerios y el Espíritu Santo no hace distinción de género. Eso lo puedes leer en 1 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 4 al 7. Varón, con todo respeto, yo te invito, anota estos versículos. Reciben las mujeres los mismos dones y ministerios y el Espíritu Santo no hace distinción de género. Lo puedes leer en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 7. Otro punto es de las mujeres en la iglesia primitiva. Dice, son mujeres profetas. Lo puedes leer en Hechos, en el capítulo 21, en el versículo del 8 al 9. Son maestras. Lo puedes leer en Hechos, en el capítulo 18, versículo 24-26. Ahí te está hablando el apóstol Pablo de Priscila y Aquila. Son siervas líderes en la iglesia. Son siervas líderes. Lo puedes leer en Romanos 16, 1. Romanos 16. Aquí en Romanos 16, del 1 al 16, el apóstol Pablo nos envía saludos a muchos miembros de la iglesia primitiva, de la iglesia. Pero ahí entre todos esos discípulos van muchas mujeres. Pablo, el apóstol Pablo, habla de mujeres como sus compañeras de milicia, con el mismo rango de autoridad que él. Ahí en Romanos 16, ahí lo puedes leer. En Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 28, ahí nos habla de que no hay varón ni mujer, ni judío ni griego,
Ahí nos habla sobre eso, pero yo quise compartir estas palabras. No hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. Lo pueden leer en Gálatas 3, en el versículo de 26 al 28. Entonces, pues te dije que hay un orden de Dios, es Dios, la familia y la iglesia. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Esto lo podemos leer en 1 Corintios, en el capítulo 11. El marido es cabeza de la mujer, como es Cristo cabeza de la iglesia. Lo podemos leer en Efesios capítulo 5, versículo 22 y 24. Quiero compartir otros puntos contigo. Mira, quiero compartir contigo algunos rasgos esenciales de la iglesia primitiva que debemos de imitar hoy en día. En Hechos, en el capítulo 2, del 3 al 4, nos dice que como iglesia tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar como ejemplo. ¿Quién no anhela tener al Espíritu Santo? ¿Quién quisiera entristecer al Espíritu Santo y que se aleje de nosotros? Entonces nosotros tenemos que buscar esa comunión con Dios, pedirle al Espíritu Santo, ven y quédate conmigo, quédate en mi hogar. A donde quiera que yo vaya, acompáñame, acompaña a mis hijos, acompaña a mi esposo. Otro punto es utilizar los dones de todos. No todos estamos llamados a ser sacerdotes, no todos estamos llamados. La mujer no estamos llamadas a ser sacerdote, pero sí somos llamadas y somos enviadas a servir a Dios, a predicar a Cristo. Somos llamadas a predicar. Somos llamadas a ir y predicar la palabra de Dios para ofrecer la verdad del Evangelio que transforma vidas. Solo la verdad del Evangelio, solamente el Espíritu Santo a través de la verdad del Evangelio puede transformar tu vida, mujer. En la iglesia primitiva, los cristianos se amaban y cuidaban unos a otros. Hermana, hermano, la iglesia no es negocio ni club social. La iglesia es una familia. Y para nosotros experimentar el poder y la presencia del Espíritu Santo, como fue en la iglesia primitiva, debemos convertirnos en la familia que ellos eran. ¿Te gustaría a ti ver en tu iglesia una iglesia como fue la iglesia primitiva? Entonces nosotros nos tenemos que amar, tenemos que apoyarnos, tenemos que apoyarnos. Tenemos que ser la familia que eran todos los que integraban la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que ser así como ellos. A mí me gustaría muchísimo, hermana, muchísimo me gustaría regresar a la iglesia primitiva. Yo sueño con ver eso. Mira, mujer, también quiero compartir contigo que la profecía se da en las mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento, cuya relación está apuntada desde el día de Pentecostés. Fíjate lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
en los postreros días, en estos tiempos, existe la profecía. Yo he escuchado que dicen que ya en estos tiempos no hay profetas. ¿Por qué no hay profetas? Si a Dios le place a ti, mujer, escogerte para que le des un mensaje a una persona o a una nación completa, el Señor te va a usar porque Él es Dios. Y porque Él decide y a Él le place usar a quien Él quiere para que des esos mensajes, este mensaje de salvación. Dios nos puede escoger a quien Él quiera para enviar un mensaje, porque nosotros somos la voz de Dios y nosotros tenemos que alzar la voz. Nosotros no nos podemos quedar callados o calladas porque alguien nos está juzgando, porque alguien nos está condenando, porque alguien nos está diciendo, tú no puedes predicar. Hay personas que ni siquiera nos conocen y se atreven a decirnos cómo somos. Yo sé quién soy en Cristo, yo sé quién soy en los ojos de mi Dios, porque por eso cuido mi testimonio. No soy perfecta, cometo muchos errores y pecados, y por eso las misericordias de mi Dios Padre son diarias para mí, para ti también, para todos, porque Él sabe que cometemos errores todos los días y pecados también. Por eso nos prepara misericordias diarias cada día. Pero si el Señor quiere usarte a ti para que vayas y des un mensaje profético a una persona, a una nación entera, Él lo va a hacer. Nadie se lo puede impedir. Así es que el hombre no os puede decir, tú no puedes predicar la palabra de Dios. Mientras el Señor te ponga y mientras el Señor te hable a través de sus siervos, a través de pastores, a través de su palabra, a través de una alabanza, mientras el Señor te hable y te diga, tú estás donde yo te puse, vas a ir a donde yo te envíe y vas a hablar lo que yo te digo, porque yo estoy contigo, no temas, yo voy a hablar por ti. Cuando el Señor te diga eso, hazlo, no te quedes callada. Claro que sí duele, no te puedo decir que no, claro que sí duele. Cuando la gente te condena, te juzga, te critica, te minimiza, te desvaloriza. Cuando te dice, es que tú eres mujer y las mujeres no pueden hacer nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si mi Señor Jesucristo se opuso a la opresión que había en aquellos tiempos, Él pudo hacer lo que Él quiso, porque Él es Dios. Y porque lo dice bien clarito en su palabra. Voy a volverte a compartir la palabra que el Señor dice. Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede levantar a la mujer que Él quiera. Porque está la historia de Rahab, la ramera, en la Biblia. Porque están tantas historias en la Biblia. Porque a Dios le plació, al Señor no le interesó que fuera una ramera. El Señor la escogió para una orden, y la mujer la acató, lo hizo. Entonces, nosotros como personas, nosotros no podemos estar sobre los demás, y sobre todo menos sin conocerlos. Podemos conocer a las personas a través de sus acciones, de todo lo que escriban, de las cosas, cómo las dicen, cómo las hacen. Sí, nos podemos hacer una idea. Por eso es muy importante cuidar nuestros frutos, cuidar nuestras acciones. Porque lo que emana del corazón es lo que hay dentro de nosotros. Esto es lo que nosotros somos. Tenemos que cuidar qué es lo que sale del corazón, qué es lo que sale de la boca. En Juan, en el capítulo 8, versículo 29, el Señor Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, si el Señor Jesús, a Él le plació, igual que al Padre,
darnos el lugar y darnos el valor que nosotras tenemos como mujeres. ¿Quién es el hombre para decir que no podemos? Ahora estoy de acuerdo con el hombre que está en contra de muchas mujeres, cómo están predicando, cómo están tomando lugar en el altar. El altar de Dios es santo, es santo. Entonces, como mujer, nadie nos podemos poner a predicar en minifalda o en short, como se ha visto. No me ha tocado verlo eso en persona, bendito Dios, pero he mirado videos donde pastoras están predicando bien maquilladas, con shorts. Sí, he mirado videos y yo no estoy de acuerdo tampoco en eso. Por eso te digo, mujer, varón que estás escuchando, este programa no es para apoyar el feminismo, ni es para decirte, mujer, levántate como mujer liberal. No, este programa es para hablarle a toda aquella mujer que quiere, que anhela, que desea, que necesita que Dios la levante, como esa mujer de Proverbios 31:30, una mujer temerosa de Dios, una mujer sabia que edifique su casa sobre la roca fuerte que es el Señor Jesús. Como te dije, hay muchísimos temas para hablar, muchos temas para hablar de lo que el Señor Jesús hizo a favor de la mujer. Estuve mirando varios estudios sobre el tema y qué difícil fue para la mujer vivir en aquella época. Pero para Dios no hay nada imposible. El apóstol Pablo rompe todos los moldes de la época, impulsando la reivindicación femenina en la iglesia. Fíjate, el apóstol Pablo que nos está hablando en contra. Primero nos habla, es el versículo que todo varón predica o inmediatamente nos quiere tapar la boca en los grupos cristianos. Cuando una mujer escribe algo, inmediatamente le pegan este versículo de Mateo. Entonces, fue el mismo, el apóstol Pablo, el que apoyó a muchas mujeres en la iglesia. Entonces nosotros no nos podemos contradecir, hermano. En Primera de Timoteo 2, en el versículo 12, dice el apóstol Pablo: yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre hombre, sino que permanezca callada. Cuando en 2 de Timoteo 1, en el versículo 3 al 5, nos habla de que Eunice y Loida, madre y abuela, enseñaron al joven Timoteo sobre la palabra de Dios. Ellas lo instruyeron, fueron mujeres, y el apóstol Pablo se agradó de eso. Entonces, te repito otra vez, el apóstol Pablo rompe todos los moldes de la época, impulsando la reivindicación femenina en la iglesia. Te invito para que leas Romanos, es algo un poquito largo, Romanos capítulo 16, versículo del 1 al 16. Ahí el apóstol envía saludo y menciona a varios varones, pero entremezclados están mujeres también. Entonces, mujeres también eran discípulas de Dios, eran siervas activas en la iglesia. La mujer tuvo un papel muy importantísimo en el ministerio del Señor Jesucristo, porque la mujer financió el ministerio del Señor Jesús. Tienes que leer la Biblia para que veas cómo la mujer económicamente, con dinero, ayudaba, ministró el ministerio del Señor Jesucristo.
En cambio, fíjate, ahí mismo en Romanos 17, ahí están unas palabras que vienen para ti, varón, que estás en contra de que la mujer tenga ministerios. Para ti, varón, que dices que la mujer no puede ejercer nada en la iglesia, ningún ministerio, que la mujer no puede hacer nada, que la mujer no puede predicar. En el versículo 17 de Romanos 16, ahí vienen unas palabras para ti. Te invito para que las leas. Lo que el apóstol Pablo nos habla de las personas que son como tú. Con todo el respeto, no lo digo yo, viene ahí en la palabra. En los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, en Romanos, en los Corintios, ahí puedes encontrar muchísimos versículos de cómo el Señor Jesús nos dio valor a la mujer y cómo hoy en día estamos en esa situación, en ese tema. Estamos regresando a la senda antigua. Como he dicho en otros programas, el levantamiento de la mujer en todas las naciones, no te extrañe tantos programas de mujeres, tantas prédicas de mujeres en YouTube, prédicas excelentísimas, aún en la política, no nada más en el deporte, no nada más en la ciencia, no nada más en el arte, aún en la política, así como en el Antiguo Testamento. Volvemos a la senda antigua y estamos viendo hoy en día cómo la mujer está tomando su lugar en la política. Entonces, una vez más te lo digo, esto no es una decisión, no es algo del hombre. Todo lo que estamos mirando hoy en día, todo este movimiento, todo este mover del Espíritu Santo, todas estas cosas nuevas que estamos mirando, como hoy en día en la política ya podemos ver cómo los políticos están interesados en la equidad de género, y eso es para gloria de Dios, porque estamos regresando a la senda antigua. Hay muchas cosas que el Señor en estos últimos tiempos, el Señor está regresando todo eso, porque antes del pecado Dios hizo al varón y a la mujer al mismo nivel de valor. Entonces, yo te invito, varón, que seguramente me estás escuchando, yo te invito para que tomes un tiempo de reflexión, un tiempo de interés en leer la palabra de Dios, y no te vayas al libro de Timoteo, donde habla el apóstol Pablo en contra de las mujeres de la iglesia de Corintio y de Éfeso. No, busca otros muchos versículos donde te vas a dar cuenta del valor que el Señor Jesucristo nos dio a las mujeres. El Señor no está levantando mujeres que digan: yo valgo más que el hombre, yo valgo más que mi esposo. Si él se quiere ir de la casa, no me importa, yo sola lo puedo hacer todo. No. Ese es plan de Satanás. Ese es plan de Satanás. Desde un principio ha habido un conflicto muy grande entre Satanás y la mujer, porque así se estableció en la Biblia, en Génesis, desde el principio. Así fue. Entonces, pues yo te invito, varón, yo te invito para que le pidas dirección al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo de Dios el que te guíe. Y yo te invito a que nos unamos. Estamos llamados todos a ser siervos de Dios. Por eso es que estamos vivos, para ser siervos de Dios, para ser obedientes y llevar una vida en santidad al Señor. Y fuimos llamados todos. Yo te invito, varón, que te unas. Si a tu esposa le gusta ir a la iglesia,
Si ella tiene un ministerio, un liderazgo en la iglesia, únete a ella. No la critiques, no la condenes, no la juzgues. Únete a ella, porque es lo que el Señor quiere, que los dos caminemos hombro a hombro, haciendo lo mismo, trabajando para la obra de Dios, trabajando para su gloria, para evangelizar, para llevar a muchos a los pies de Cristo. Únete a tu esposa. Mujer, ora, clama, pídele al Señor que tu esposo llegue a ser ese sacerdote, esa cabeza de tu hogar, como el Señor lo instituyó desde el principio de la vida. Ora, es el trabajo que tenemos que hacer toda mujer. No nos critiques, varón, porque estamos haciendo el trabajo que se le fue designado al hombre desde el principio. Agradécele al Señor de que tal vez tú no lo estés haciendo, pero tu esposa sí, porque créeme que si la mujer no fuera la que ora en el hogar, los hogares estarían peor de lo que están hoy. Pero la mujer hemos tomado ese trabajo que el Señor les dio a ustedes. Entonces, si lo hacemos los dos como hombre y varón, como pareja en el hogar, imagínate, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver las promesas de Dios cumplidos sobre nuestros hijos, sobre nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El próximo sábado te espero tu compañía, espero que nos veas, espero que sigas visitando esta página vidanuevaap.com y esperamos tus comentarios también. Mira, agradecemos igual, nos pongas una carita de enojo, igual te agradecemos por el tiempo que te das de poner esa carita. Gracias a las personas que nos soportan ahí en esos grupos de compra-venta. Gracias. Es un trabajo que todos tenemos que hacer. No te enojes, persona que nos están mirando, que digas, estos grupos son de compraventa, no son para que hablen de la palabra de Dios. Mira, el Señor nos está metiendo por donde Él quiere, nos está usando y Él se mete por donde Él quiere, porque Él es Dios, Él es dueño de todo. Él es dueño de estos grupos de compraventa también, y por eso Él es el que nos puso aquí. Gracias por darnos ese lugarcito ahí en tus grupos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, toque tu corazón, cambie tu mentalidad y empieces a verte, mujer, así como el Señor Jesús te ve. Y empieces a darte ese valor que el Señor Jesús te dio muchos siglos atrás. Es tiempo de que empieces a tomar esa posición que el Señor Jesús te dio. Mi nombre es Grace González. Muchísimas gracias. Espero su compañía el siguiente sábado en este programa Mujer para la Gloria de Dios. Bendecida tarde.